Ahí estamos. Bueno, esta primera meditación, yo quería continuar con el tema de la devoción, pero viéndola a nosotros, ¿no? Porque la gran importancia que tiene en la iglesia, ¿no? En la vida de la iglesia, la vida eremítica. Como siempre les he explicado, cuando en la iglesia y en el mundo, ¿no? Pero en la iglesia se debilita o se descompone la vida religiosa, Dios suscita ermitaños. Y ermitaños para mostrar más claramente, ¿no?, que lo único necesario en esta vida, ¿no?, es la contemplación. Es lo único absolutamente necesario. Aunque hay muchas cosas necesarias, lógicamente. La medicina, los abogados son necesarios, los ingenieros, y los cocineros. Pero todo eso puede llegar a faltar en una sociedad, en la iglesia, puede llegar a faltar muchas profesiones, muchas vocaciones, muchas cosas que se hagan, ¿no? Pero lo que nunca puede faltar es la vida contemplativa. Por eso, en el famoso texto del Santo Evangelio de Marta y María, ¿no? Marta, que estaba atendiendo a Cristo, cocinando, todas esas cosas, ¿no? Estaba atendiendo a Cristo y a los visitantes, a los invitados, ¿no? Y María estaba sentada a los pies de Cristo, escuchándolo hablar, escuchándolo amorosamente. Y Cristo, entonces le dice a Marta, María eligió lo más importante, la mejor parte, ¿no?, lo único necesario. Entonces, la vida eremítica, si la soledad con Cristo, en definitiva, es lo único necesario en esta vida, en este mundo. Incluso uno podría decir, fíjense, es tan importante la misa, ¿sí? La misa es importante, por supuesto, pero antes que Cristo hiciera la misa, no había misa, y sí estaba Dios, y estaba Cristo. Y además, en muchos lugares del mundo no hay misa, y está Dios, está Cristo. Y además, en los conventos o en las parroquias, ¿no?, equivocadamente decimos, es tan importante la misa que, digamos, el centro de toda nuestra vida y el centro de la comunidad, de la parroquia o del convento, de los frailes, de las monjas, es la misa. Y no es la misa, es Cristo. Porque la misa, concretamente, dura un ratito, media hora, una hora, y después el resto del día, las 23 horas siguientes, ¿qué? No hay misa y está Cristo. Por eso, lo único necesario, absolutamente, es la contemplación. Contemplar, meditar, contemplar los misterios de Cristo. Y además que en el cielo, cuando nos muramos y vayamos al cielo, ¿qué vamos a encontrar? No va a haber misa. Explícitamente dice en el libro del Apocalipsis, no va a haber misa, no va a haber templo en el cielo. Porque dice, el templo es Dios. Es decir, Dios, no va a haber otra cosa. Y los santos, ¿no? Y los santos contemplando a Dios. Eso es lo único necesario. Bueno, y eso se da justamente en la vida solitaria, la soledad con Cristo, o la soledad consagrada a Cristo. Porque además los ermitaños, los solitarios, no son solterones, ni solteros tampoco, ¿no? No son personas que no se pudieron casar. Los ermitaños, me decía un cartujo, el peor de la cartuja, que para ser ermitaño, dice, hay que ser un poco raro.
Sí, porque la vocación humana, como bien sabemos, como dicen en el Génesis, no es bueno que el hombre esté solo. La vocación humana es en la convivencia humana, es cierto. Pero Dios es más importante que lo humano. Entonces Dios, algunos, ¿no es cierto?, lo llama a esta soledad con Él. Y entonces se cumple, fíjese, decía Séneca, aquel filósofo pagano español de la época de Cristo. Dice, nunca estoy menos solo que cuando estoy solo. Y Guillermo de Santiarri agrega, nunca estoy menos solo que cuando estoy solo con Dios. Es decir, Dios es nuestra compañía perfecta. Como dice Andresa, solo Dios basta. Quien a Dios tiene, nada le falta. Y todas esas cosas, esa poesía de ella, ¿no? Y es verdad. Bueno, esa es la vocación solitaria, la consagración a Dios, la soledad con Cristo, ¿bien? Donde lo único necesario es la contemplación del misterio de Dios. ¿Sí? Bueno, entonces por eso Santo Tomás, cuando habla de la devoción, dice justamente lo que causa la devoción, dice, no es tanto la oración, es decir, los rezos. Hay que rezar, por supuesto que sí, como hemos rezado el rosario, como rezamos la Santa Misa, como rezamos el Via Crucis, ¿no? Y todos los rezos que hacemos, no dice, esa no es la causa de la devoción. Dice, hay dos causas, o dos cosas, dos causas así, que engendran la devoción verdadera. En primer lugar, Dios. Porque ustedes saben que existen las virtudes, por ejemplo, las virtudes cristianas. Están las virtudes naturales y las virtudes sobrenaturales. Entonces, las virtudes naturales, por ejemplo, la prudencia, uno tiene que mirar las circunstancias y ver cómo hay que comportarse para obrar bien, para ser honrados, para hacer el bien. Pero está la prudencia infusa, que es más perfecta, porque viene de Dios. Dios infunde en nosotros las virtudes. Más perfectamente, decíamos, que las virtudes humanas, que las virtudes adquiridas. ¿Ve? Se entiende más o menos, ¿no? Y sobre todo, los dones del Espíritu Santo, que es más que las virtudes, más que la prudencia infusa, está el don de consejo. Más que la humildad, está el don de piedad, por ejemplo, ¿no? Más que la fortaleza, está el don de fortaleza. Por ejemplo, para ser mártires, el martirio no es algo que nosotros buscamos. No es algo que vamos al encuentro del martirio. Es un don de Dios. Por eso hay un error que se da mucho, ¿no? Esta situación, esta sociedad tan anticristiana en la cual vivimos, hace que muchas veces, movidos por el entusiasmo, pero con poca prudencia cristiana, nos entregamos a que nos peguen. Y eso no es cristiano. Que si nos pegan por Cristo, bendito sea Dios. Pero poner para que nos peguen, eso no es prudente, ni martirio, ni cristiano. Eso de locos, o de sonsos, o de no sé qué. Y había, en los primeros siglos del cristianismo, en las persecuciones, había algunos cristianos que hacían eso. Se presentaban ante las autoridades, ante la policía, y decían, soy cristiano, métanme preso. Y en cuanto le empezaban a torturar, decían, no soy más cristiano. Porque el martirio es un don de Dios. No es algo que yo quiero y que yo me entrego a eso. Entonces no soportaban las torturas y renegaban de Cristo. Por eso digo, en el caso de la devoción, lo mismo. La causa principal de la devoción es Dios. Que Dios infunde en nosotros.
por su amor, por su misericordia, ¿no es cierto? Porque Él quiere. Y en la medida que Él quiere, usted ve los niños que van a hacer la primera comunión, ¿qué devoción tienen? Bueno, unos muchos, otros pocos, otros más o menos. La Beata Imelda, ¿se acuerdan? Esta niña que tenía realmente muchísima devoción, pero una devoción ya divina realmente, ¿no? De tal manera que cuando hizo su primera comunión, tanta devoción y tanto amor que murió y se fue al cielo. Y eso es de Dios. ¿Se dan cuenta? No es que yo fabrico esa devoción. En cambio, cuando yo hice mi primera comunión, de lo único que me acuerdo de las fotos que he visto. Porque la devoción, aunque uno puede fomentar la devoción, por supuesto que sí, pero la causa primera de la devoción cristiana es Dios. Y por eso hay que pedir la devoción. Acuérdense, como hemos visto varias veces, ¿no? Que el objetivo propio de la religión y de nuestra vida religiosa, ¿no? El objetivo es la devoción, es decir, esa prontitud de la voluntad en el amor de Dios. ¿Sí? La devoción es como una flor de la caridad. La caridad es la virtud cristiana, por excelencia, por supuesto, ¿no? Pero florece en esa prontitud, ¿sí? Que es lo que a veces nos falta, o muchas veces nos falta, porque en general nosotros amamos a Dios, pero así en general, ¿no? Pero si lo amáramos más específicamente, ¿no? Entonces tendríamos esa prontitud en el servicio de Dios. De tal manera que muchas veces nos pasa que Dios, el Espíritu Santo, inspira en nosotros hacer algo, ¿no? Supongamos rezar el rosario, hacer una ave misericordia, o lo que fuera, y nosotros decimos, bueno, después, lo dejamos para después. Y como dice el refrán, los después se los come el diablo. ¿Sí? Porque la devoción no dice después, la devoción dice, no, si Cristo, si el Espíritu Santo, si Dios me pide esto, lo hago ahora. ¿Se dan cuenta? Por eso digo, la devoción es una flor, una plenitud de la caridad. ¿Eh? Y ese es el objetivo de la religión, no solamente de la religión cristiana, pero sí de la religión cristiana, de la vida religiosa, de nuestra consagración a Dios. También muchas veces le comparamos, ¿no? la consagración, la vida monástica, la vida de ermitaños, etcétera, ¿no? Lo comparamos con la consagración que hace Guillón de Montfort, San Luis Guillón de Montfort, a la Virgen, que es la esclavitud mariana famosa, ¿no? Y tiene mucho que ver con esto, es decir, es como los votos monásticos, pero eso aplicado a la Santísima Virgen María, ¿no? Los votos monásticos del religioso, del ermitaño, de la consagración a Cristo, a Dios y a la Santísima Virgen María. Por eso digo entonces, el objetivo y la finalidad, ¿no? de la religión y de nuestros votos es la devoción, la prontitud, esa flor, ¿no? La prontitud en el servicio de Cristo. Es no dejar para después lo que Dios nos pide. Y eso significa también, o implica también, como objetivo, ¿no? Lo que buscamos, la finalidad, ¿no? de la religión y de la vida religiosa, ¿no? La unión con Dios. Bueno, entonces, la causa principal de la devoción es Dios. Dios realiza en nosotros, ¿no? Nos concede el don de la devoción. Muy bien. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? La meditación. Pero, decía San Juan de Ávila,
¿Qué hay que meditar? Momento. Porque ustedes saben que en los seminarios, ¿no? Cuando uno estudia la filosofía, la teología, ¿no? Tiene que rendir exámenes. Así es el método moderno. Rendir exámenes. Entonces muchas veces le pasa a uno, nos ha pasado, muchas veces uno estudia para rendir exámenes. Y le falla la devoción. San Juan de Ávila entonces le pasó eso. Él que era sacerdote, ¿no? Y estaba estudiando filosofía, un libro de filosofía, y dice él, leyendo este libro, no sé qué libro sería, se me secó la devoción de la voluntad. Esa flor, como decimos, ¿no? De la caridad. Se me secó la devoción. Y ese día no celebré misa. ¿Por qué? Porque me falló la devoción. ¿Ves? Si la misa, que es la oración tan importante, ¿no? La misa no es algo automático que hay que hacerlo. La misa es algo de Dios, ¿no? Y Santo Tomás dice también que el sacerdote que tiene que celebrar la Santa Misa, no siempre tiene que celebrar la Santa Misa. Tiene que estar bien dispuesto con la devoción. Entonces, la preparación a la Santa Misa es la devoción, es decir, la meditación, ¿no? Es decir, Santo Tomás dice la meditación o contemplación, ¿no? Es decir, la meditación amorosa de los misterios de Dios. Eso sería la meditación en sentido devoto, religioso. Quiere decir, la meditación no es estudiar, es muy distinto. San Vicente Ferrer, cuando explica cómo hay que tener devoción y cómo es el estudio del religioso, dice, el religioso en su estudio debe leer y pasar después a la oración, volver a la lectura y pasar a la oración, volver a la lectura y pasar a la oración. ¿Por qué? Porque es por la devoción, si no leemos simplemente para aprender una ciencia, que es importante la teología, por supuesto, ¿no? Sino leemos para más amar a Dios. Si no meditáramos para más amarlo a Dios, estamos perdiendo el tiempo. Es algo útil, ¿no? Porque dar una conferencia, dar esta meditación, ¿no? Enseñar teología o lo que fuera, es muy útil, verdaderamente, ¿no? Y hay que estudiar bien, buena doctrina, pero no es suficiente que sea útil para nosotros, como religiosos, ¿no? Sea ermitaño o lo que fuera. El estudio también y la meditación debe ayudarnos, motivarnos a la devoción. Por eso la llama Santo Tomás meditación o contemplación. Es decir, es una meditación amorosa siempre, afectuosa o afectiva de los misterios de Dios. Entonces cita un salmo, Santo Tomás, dice el salmo, con la meditación se enardece el fuego. Con mi meditación se enardece el fuego de la caridad, del amor a Dios. ¿Sí? Insisto, la meditación amorosa y afectuosa, ¿no? De los misterios de Dios, si no, no. Porque meditar, en este sentido, de la religión, como digo, no es estudiar, no es razonar, no es investigar. ¿Se acuerdan ustedes de la Lectio Divina? ¿No? La Lectio Divina empieza por una lectura, leer un texto, por ejemplo, del Santo Evangelio, y después de la Lectio Divina pasa a la meditación, reflexionar sobre ese texto, tratar de desentrañar un poco el significado de lo que dice el Evangelio, San Mateo, por ejemplo. Pero después eso pasa a la oración.
Es decir, que el pensamiento, nuestro pensamiento, pasa de esa reflexión sobre el texto a elevarse a Dios. Elevar a Dios quiere decir no mirar para arriba, ¿no? Sino elevar el amor, el afecto, ¿no? Hacer una oración quiere decir expresar, hablarle amorosamente a Dios, a Cristo, a la Santísima Virgen. Por eso, en la lección divina, esta etapa, digamos así, ¿no?, de la oración, es como una conversación amistosa con los personajes que aparecen en el texto. Por ejemplo, San Pedro, que aparece muchas veces en el Evangelio. San Pedro está en el cielo ahora. Y por tanto puede establecer con nosotros una conversación amistosa, muy amistosa y muy elevada. Porque San Pedro, que está en el cielo, está viendo a Dios, está en una relación de amistad con Dios muy grande. Entonces, la amistad con Dios que tiene Pedro, ¿no?, lo habilita o nos habilita a nosotros a tener esa amistad con Pedro. Si nosotros tenemos la amistad con Dios, es decir, en Dios se unen todas las amistades. Por eso hay un salmo que dice, un salmo que está mal traducido en castellano, que dice, ved qué paz y qué alegría convivir los hermanos en unión, convivir los hermanos unidos. Esa es la traducción castellana que está en el breviario, ¿no? Pero en realidad tendría que traducirse así: qué bueno y qué alegre, qué gozoso habitar los hermanos hacia, dice el Salmo, hacia el uno, es decir, hacia Cristo. Esa es la alegría de los hermanos, ¿sí?, cuando todos buscamos a Cristo, ¿no? Y si todos cultivamos amistad con Cristo, entonces en esa amistad de Cristo, nosotros, qué alegría que estamos los hermanos unidos. Entonces sí, si no, no. Porque la vida en comunidad, y esa es la decadencia de la vida religiosa en esta época, ¿no? Pensar que la vida en comunidad consiste en estar reunidos, estar todos juntos, y ya somos comunidad cristiana. Y no. Porque acuérdense que en el infierno están todos juntos. En el cielo también. Pero en el cielo están todos juntos mirando a Dios. En el infierno no están mirando a Dios. Están todos juntos pero no se soportan. Por eso, la vida en comunidad, la vida religiosa en comunidad, es qué alegría, qué gozo y qué alegría, qué bueno y qué alegría, habitar los hermanos, caminando o yendo hacia el uno, es decir, hacia Cristo que nos une, que nos puede unir a nosotros, unirnos en la devoción, volviendo a nuestro tema de la santa devoción. Y por eso dice, en la meditación se enardece el fuego. Pero decía, como una de las causas de la decadencia de la vida religiosa en esta época, de hace mucho, ¿no?, siglo XX, siglo XIX y siglo XXI, esa idea falsa, ¿no?, de que la vida en comunidad consiste en estar todos juntos. Y estar todos juntos no es suficiente. Y por eso entonces, como dice San Pedro de Damián, Dios suscita la vida eremítica, para mostrarnos justamente que estar todos juntos no sirve. Si no, buscamos lo único necesario, que es esta devoción, esta prontitud del amor para agradar a Dios, para servir a Dios, para ser fieles a Cristo, etc., ¿no? La unión con Dios, ¿sí?, la vida contemplativa, que es lo único que importa. Y por eso el ermitaño, como decíamos, no somos solterones, ni tampoco somos solteros. El ermitaño se desposa con Cristo. Vivimos con Cristo. El ermitaño, ¿por qué busca la soledad? O mejor dicho, ¿por qué Dios
lo lleva a la soledad, porque lo único necesario es la contemplación del misterio de Dios. Y para eso, digamos, es por decir de una manera así matemática, ¿no? Cuanto más tiempo de soledad, más tiempo para estar con Dios, para la meditación, para la contemplación. Digamos, es una expresión un poco burda, ¿no? Una expresión matemática. Pero, como Santa Teresa muchas veces hacía referencia, ¿no? Dice, hay que evitar lo que ella llama las distracciones, lo llama diversiones. Es decir, divertirse es ir por otro camino. Evitar la diversión. Por eso las monjas, los ermitaños, no van al cine, salvo que den las películas de la vida de San Francisco de Asís, ¿viste? Pero no para ver películas interesantes o no sé qué. Evitar la diversión, es decir, agarrar otro camino, que no sea el camino de la contemplación. Y por eso cultivar la soledad. La soledad con Cristo. Nunca estoy menos solo que cuando estoy solo con Dios. Es decir, Dios llena realmente. Pero el problema también es que Dios no lo vemos. Y Dios muchas veces se hace el escondido. Como decía la santita nuestra, la del huerto, como es la monjita del huerto, como era Crescencia Pérez. Dios juega a las escondidas, se esconde. Para despertar más en nosotros el deseo de Dios. No para molestar, sino para que nosotros que somos flojos, ¿no? Nos exhortemos o nos motivemos a buscarlo más a Dios, a amarlo más a Dios. Es decir, la devoción. ¿Se dan cuenta? Que es importantísimo eso de la devoción. Y dice así Santo Tomás. La devoción es un acto de la voluntad que hace que el hombre se entregue con prontitud al servicio divino. Pero todo acto de la voluntad procede de alguna consideración, algún pensamiento. ¿Sí? Por eso la meditación, ¿no? Meditar la vida de Cristo, de la Santísima Virgen, la lección divina, volvemos a la lección divina, ¿no? Sobre todo, dice Santo Tomás, en primer lugar dice, hay que meditar o considerar o reflexionar o contemplar, ¿no? Las características de Dios, no sé cómo es Dios, y la obra de Dios. ¿Cómo es Dios? Fíjense que en los antiguos griegos tenían la mitología, ¿no? Y para ellos los dioses eran Zeus, eran Venus, eran no sé quién, no sé cuánto. Esos dioses que vivían en el Olimpo, que era una montaña más alta que la Concagua, o como la Concagua, no sé, pero que estaba siempre cubierta de la cumbre, cubierta de nubes, entonces no se veía. Ahí vivían los dioses, supuestamente, ¿no? Y vienen los filósofos presocráticos, antes de Sócrates, que eran hombres muy religiosos y muy piadosos de verdad, muy devotos. Y entonces se empiezan a preguntar, ¿cómo puede ser que estos dioses son como nosotros? Esos dioses de la mitología eran adúlteros, eran asesinos, eran ladrones, eran guerreros, eran no sé cuánto, ¿no? No puede ser. Entonces empezaron a observar, sobre todo el firmamento, el cielo, y a descubrir, dice, bueno, ¿cómo será Dios? Entonces dice uno, Dios tiene que ser perfección, Dios tiene que ser sabiduría, Dios tiene que ser orden, como el universo es orden. Dios tiene que ser amor. ¿Se dan cuenta? Es decir, descubrir cómo es Dios. Es la meditación o la contemplación que fomenta la verdadera devoción. ¿Cómo es Dios y la obra de Dios? Porque cuando uno, sobre todo cuando uno es un poco más viejo, ¿no?
cuando uno mira su propia vida, los años que han pasado, se da cuenta que Dios ha hecho muchas cosas en la vida de uno. Realmente. Y sin que uno se dé cuenta. Pero muchísimas cosas. Yo me acuerdo muchas cosas, incluso muchas cosas malas que uno hizo, de pequeño, de adolescente, que yo, están en la providencia de Dios, que han sido para bien. Una cosa mínima, ¿no? Cuando yo era pequeño, mis padres me pusieron profesor para que aprendiera a tocar la guitarra. Una cosa buena, ¿viste? Pero... Y después con los años veo que realmente fue una cosa de Dios, que para mi vida sacerdotal y para mi apostolado, realmente me ha servido muchas veces, ¿no? Y para conocer mejor a Dios, por muchos motivos, ¿no? Es decir, uno va descubriendo en la vida de uno y en la vida de la iglesia la obra de Dios. Y la medita, es decir, no solamente tomar nota de lo que Dios, escribir un libro de historia, sino la medita es decir, mira y reflexiona amorosamente. Porque esta obra de Dios es una obra amorosa en mi vida, realmente. Entonces, lo primero que hay que meditar entonces es cómo es Dios y cómo es la obra de Dios. Muy bien. ¿Por qué? Porque descubriendo cómo es Dios y cómo es la obra de Dios, dice Santo Tomás, esta consideración de este tema excita el amor. Tanto nos ha amado Dios. En la historia de la humanidad, ¿no? Como dice el Evangelio, tanto amó Dios al mundo que no pudiendo soportar Dios vernos en estado tan calamitoso antes de la encarnación, ¿no? Estado tan calamitoso que íbamos camino al infierno, toda la humanidad. No había solución. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para redimirnos, para salvarnos, etc., ¿no? Entonces, considerar ese amor que, como dice también San Juan, ninguno de nosotros es capaz de darse cuenta cuánto es el amor de Dios. Lo decimos, está en el Evangelio, pero cuánto es, no sabemos. No está en la capacidad ni siquiera de imaginar, ni siquiera de hacer una película. Es mucho más. Y el amor es la causa próxima, inmediata, de la verdadera devoción. La consideración del amor de Dios y responderle con amor, eso excita la devoción. Y por tanto, nuestra vida religiosa. Pero además hay que considerar en nosotros nuestros defectos, nuestros pecados. Porque San Pedro, por ejemplo, cuando Cristo calma la tempestad que estaban en la barca se zarandeaba por las olas cubrían la barca, pasaban por encima de la barca, ¿no? Entonces lo despiertan a Cristo que está durmiendo, y Cristo, con una sola palabra, calma la tempestad. Dicen, ¿quién es este que hasta el viento y las olas lo obedecen? Entonces Pedro, siendo de santo temor de Dios, no asustado, santo temor de Dios, se postra, dice, apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Es decir, la consideración de nuestros pecados, de nuestros defectos, de nuestros errores, también despierta la devoción. Y hace que evitemos, dice San Tomás, y es gran verdad, evitemos la vanidad. ¿Sí? Porque uno dice, fíjese, estamos acá, ¿no es cierto? Nosotros somos la sal de la tierra y la luz del mundo, como dice el Evangelio, ¿no? Porque somos elegidos de Dios. Esa tentación del diablo, se dan cuenta, ¿no? Somos los buenos, somos los de buena doctrina, somos los tradicionalistas, somos los ermitaños, somos no sé qué, porque la iglesia anda mal y nosotros vamos a salvar la iglesia. Entonces, para evitar la vanidad, meditar nuestros defectos, nuestros pecados, y matar la vanidad.
el amor propio, el orgullo, etc. Y eso también es causa de la verdadera devoción. Como decía San Pedro, ese haber descubierto la grandeza de Cristo y la propia miseria, ¿no?, lo mueve a la devoción. Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Esa es la verdadera devoción. Y también dice San Tomás, bueno, es importantísimo, o sea, amar a Dios, ¿no? Pero ¿por qué Dios se hizo hombre? Si Jesucristo es verdaderamente hombre, como bien sabemos, y verdaderamente Dios. ¿Por qué Dios se hizo hombre? Porque a Dios no lo podemos entender nosotros, ¿no? Yo siempre les digo, cuando estudiamos teología en el seminario, ¿no?, en la metafísica, ¿no?, es decir, la filosofía y todo, y en la teología también, nos decía el profesor, Dios es el ipsum esse subsistens. Si Dios es la existencia que subsiste por sí misma. Y es verdad. Ahora, la meditación de eso nos lleva a no entender nada. Entonces Dios hizo hombre, ¿para qué? Para que a través de meditar la vida de Jesucristo alcancemos a Dios. Por eso dice en Navidad, hay una oración que dice en Navidad, para que conociendo a Dios visiblemente, en Navidad, ¿cierto?, Dios nacido, seamos arrebatados al amor de lo invisible. ¿Sí? Porque nosotros, el ser humano, conoce lo invisible a través de lo visible. ¿Sí? Conoce a Dios a través de las criaturas, necesariamente. Incluso la revelación, ¿no?, que nos muestra a Dios, Dios, por ejemplo, cuando Dios le da los 10 mandamientos a Moisés y establece la alianza con el pueblo judío, ¿no?, Dios aparece como, vieron en el monte Sinaí, en la montaña, una nube, un temblor, rayos y relámpagos, ¿no?, y voces de trueno y no sé cuántas cosas más. Es decir, a través de lo visible, para que los judíos entendieran algo del Dios invisible. Y entonces la encarnación es meditar en la humanidad de Jesucristo, la parte humana de Jesucristo. ¿Sí? Santa Teresa, que fue una gran mística, por supuesto, vieron que ella se hizo carmelita en el monasterio de la Encarnación, y era un monasterio de una vida más o menos, no eran muy fervorosas las monjas, pero hasta que tenía ella, llegó a sus manos una imagen de Cristo, una imagen de este tamaño más o menos, ¿no?, de Cristo azotado atado en la columna y azotado. Y entonces dice ella, esa imagen me movía tanta devoción, y ahí empecé a vivir la vida de oración, ahí empecé a buscar la oración. Es decir, meditar la pasión de Cristo, la parte humana de Jesucristo, que es un reflejo de Dios. Porque, insisto, no podemos meditar en Dios así en abstracto, porque Dios, ningún concepto, ni siquiera lo que leemos en la Biblia, ni lo que estudiamos en el catecismo, ni en la suma teológica, ningún concepto que tenemos sobre Dios es Dios. Ninguna definición de Dios es Dios. Son aproximaciones, nada más. Y digo, incluso la Biblia, todo lo que dice en la Biblia, que es verdad, por supuesto, no es Dios. Por eso en el cielo no hay Biblia. En el cielo no hay misa. En el cielo no hay rosario. En el cielo es la visión directa, cara a cara con Dios. Cara a cara, fíjese, dice San Juan, como ahora, por decir una palabra moderna, presencial y no virtual. Cara a cara con Dios, es presencial, se dan cuenta esa cercanía, esa proximidad, ¿no?, amorosa o amistosa con Dios. Eso es el cielo. Pero en esta vida no. Necesitamos aproximarnos a Dios a través de lo visible. Por eso la meditación de la parte humana de Jesucristo
de la pasión de Cristo. Algunos se quejan diciendo no, porque eso es parte de la devoción moderna, y no, hay que meditar en Dios directamente. Bueno, algunos santos han sido más filosóficos, o no sé cómo decirle, ¿no? Que pudieron meditar más directamente el misterio divino, es cierto, pero en general no. San Juan de la Cruz, que fue un gran místico de una elevadísima unión con Dios y todas esas cosas, ¿no? A él le gustaba mirar los pescaditos. Entonces iba al río a ver cómo los pescaditos nadaban, ¿no es cierto? Los pescados nadan, ¿cierto? Ved, mirad cómo los pescaditos alaban a Dios. ¿Se dan cuenta? A través de una criatura, que la criatura, el pescadito, no tiene idea de quién es Dios, pero San Juan de la Cruz se eleva a Dios. Entonces la devoción se alcanza, se eleva o se perfecciona o se excita la devoción, que es esta flor de la caridad, por la consideración, por la meditación amorosa de la vida de Cristo. Sí, sí, hermana. Sabe que a veces, no sé, por darle una lista a la hora de las vísperas, sí. No sé si son las golondrinas, creo que son golondrinas, bueno, todos iguales, que hacen como un círculo así. Las golondrinas. Y siguen, bueno, y como que bajan y se elevan. Entonces, y sí, están rezando vísperas. Están rezando vísperas los animales, sí, sin saberlo ellos, por supuesto. Es una expresión, un símbolo real. No es un símbolo fabricado por mí, es un símbolo hecho por Dios, ¿no? De la alabanza que se debe a Dios. Por eso dice el Salmo, los cielos cantan la gloria de Dios, y el firmamento pregona la obra de es decir, las estrellas, que tampoco saben nada, pregonan la obra de sus manos, ¿no? Es una alabanza a Dios. Dios lo hizo para su alabanza, para que nosotros, viendo las golondrinas, viendo las estrellas, viendo los pescaditos, también nos excitemos a la devoción. Porque a Dios lo amamos, sí, en general, pero la devoción es más que en general. Es la prontitud, acuérdense, la prontitud de la voluntad. Por eso, la meditación, el estudio, sin el amor, es como dice en el Evangelio, o San Pablo creo que dice, la ciencia infla, se llena de vanidad, la ciencia. Pero con el amor, la ciencia nos llena de devoción. ¿Ven la gran diferencia? Y por eso entonces digo, ¿por qué la vida solitaria? Para evitar las diversiones. Cuanto más, porque la vida consagrada, ¿no? Los votos monásticos, es para dedicar nuestro tiempo a Dios. Entonces los dominicos, por ejemplo, tenemos que predicar el Evangelio, la fe, etc. Y sí, es nuestra vocación. Pero ¿de dónde sale la predicación del predicador? De la abundancia de la contemplación, no del estudio, porque sí hay que estudiar mucho, pero más que estudiar, hay que tener vida contemplativa, es decir, devoción verdadera. Si no, no. Y si sí, sí. Y así todo, en la orden dominicana, ha habido y hay verdaderos ermitaños. En España, en la ciudad de Córdoba, hay un convento nuestro, San Pablo. Y cerca, fuera de la ciudad, en un cerro, está el convento Scala Coeli, la escala al cielo, donde muchas veces los frailes dominicos se retiraban. ¿Por qué? Porque en este convento no había que hacer misiones, ni predicación, ni nada. Era solamente para rezar. Solamente. Vida de soledad, de oración, de penitencia, etc. Y eso es parte de una orden que es apostólica, pero que necesita también, en parte, por lo menos, esa soledad. Y ese convento de la Scala Coeli, los frailes ya viejitos, que ya no tenían fuerza para
para andar por el mundo predicando, se retiraban ahí para dedicarse en la soledad a Dios nuestro Señor, y nada más. Muy bien. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén.